está con nosotros Martín Pallares, analista político vía Zoom. Martín, un gusto tenerlo aquí nuevamente. Juan Javier Benedetti le saluda. ¿Cree usted que tras las purgas judiciales de la Fiscalía, Diana Salazar firmó una sentencia de destitución en la Asamblea? Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Y saludos a todos los del panel ahí. Bueno, eso es una de las cosas que primero se me vino a la mente. Dije, con esto ya está sentenciada porque no habrá social cristiano que no la quiera sacar del cargo y lo más rápido posible, porque si así avanzan temas como el del caso Purga, en poco tiempo habrá una tragedia en ese partido. Pero bueno, ayer hemos escuchado a los voceros que han dicho que no van a dar los votos, que no la van a censurar. Veamos, ver para creer, hay que esperar. En política nada se puede descartar. Pero claro, hay una cosa que es indudable, ¿no? Que es que censurar a la fiscal en estas condiciones, siendo del Partido Social Cristiano, cuando uno de sus cuadros es la parte acusada, censurarle a la fiscal sería absolutamente impresentable. Eso yo creo que sería un factor de desgaste del partido, de desgaste de la imagen, que lo único que traería como consecuencia es que la precandidatura o ya candidatura, no sé en qué estado esté, de Jan Topic sufra las consecuencias, porque si van a censurar a quien puso el dedo en la pus de lo que ocurría en la justicia del Guayas, no es pues como muy buena promoción de electoral para ese sector. Bueno, usted lo decía, ver para creer, yo diría creer para ver. Henry Kronfle ha reiterado que la bancada del PSC no apoyará una moción de destitución de la fiscal. Ahora bien, Martín, ¿cree que los ecuatorianos están observando con detenimiento todo lo que está pasando en la función judicial o en la Asamblea Nacional? A ver, yo creo que esto opera como han operado los otros casos, como el caso Metástasis, como siempre. Hay una esfera de la opinión pública que es la primera, una esfera, digamos, privilegiada de la opinión pública, la más involucrada con temas de políticas públicas, que es la que se entera, se espanta. Pero estos asuntos, estos escándalos siempre terminan permeando para abajo. No sé hasta qué punto sea una permeación masiva de todo el mundo, pero siempre afectan. Si no, nadie se defendiera de estos casos. Si así fuera el caso, no hubiera troll centers que salen a trabajar, no hubiera voceros que salen a aclarar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que este caso sí afecta. Sabemos que hay una alta porción de la población que se mantiene al margen de este tipo de noticias, pero tarde o temprano llega de formas muy distintas, muy diversas. La comunicación ahora es muchísimo más fuerte, potente que antes. Entonces, antes el que no leía el periódico, no veía el canal de televisión o la radio, no sabía nada, pero ahora la gente se entera hasta por plataformas que están hechas para ver fotos de amigos, como es Instagram o todas estas plataformas. Entonces, la capacidad de penetración de estos hechos en la sociedad es mucho más grande de lo que a veces pensamos. Martín, buenos días. Fernando Aguayo lo saluda. Hemos escuchado en los últimos días esa preocupación sobre la señora fiscal, preocupación que en lo personal puedo decir la he tenido siempre. Un personaje como ella debe continuar en esa función. Nos recuerda a excelentes fiscales que ha habido en el pasado, señores a los que se los designaba prácticamente por su valor, no tenían que pasar como ahora por estos estamentos de designación.
hay ecuatorianos, nobles ecuatorianos, intelectuales ecuatorianos, buenos juristas. Yo quisiera que algún momento volviéramos a aquello, porque se trata de justificar de que pasaron digamos, por todos los tamices y que luego, pues lamentablemente, no conocieron de tal o cual situación y tenemos este tipo de producto. En la actualidad, la señora fiscal, respaldada por todo el Ecuador y respaldada también por estos partidos como el que usted hace referencia, el Partido Social Cristiano, porque yo en ningún momento he escuchado una duda sobre la señora fiscal. He escuchado pronunciamientos absolutamente contundentes de que no van a votar por la destitución de ella. Entonces, eso deberíamos dejar a un lado, porque está clarísimo que contra ella no va a haber nada. Pero sí debemos preocuparnos de lo que pasa en la función judicial. Si yo acababa de expresar de que un escándalo tapa al otro y que nos olvidamos pronto y que la impunidad al final es apuntalada por los ecuatorianos también. ¿Por qué? Porque nos olvidamos y permitimos, y de pronto un sinvergüenza vuelve a optar por ser funcionario y es designado. Yo diría cómo los ecuatorianos nos podemos de acuerdo para presionar a que venga el castigo más severo en contra de estos delincuentes, para que no sean un ejemplo para muchos jóvenes que ven que se enriquecen de la noche a la mañana y ellos también quieren hacer lo propio. Pero si vieran que estos delincuentes, jueces, van a la cárcel y se pudren en la cárcel y se les quita todo, entonces pueden cambiar las cosas. Yo diría, ¿por qué no nos preocupamos y hacemos una cruzada en ese sentido? Coincido contigo, Fernando. Mira, quizás incluso no sea necesario sacar a la fiscal para estas mafias. Con que el actual Consejo de la Judicatura, donde ya tienen vía libre, bueno, todavía no tienen vía libre, todavía tienen que nombrar algunos, pero todo parecería ser que estos grupos van a tener una mayoría absoluta en el Consejo de la Judicatura. Basta con que ahí se haga un concurso para los 10 jueces titulares de la Corte Nacional de Justicia a la medida, y Metástasis y Purga quedan en la nada, porque es ahí donde se va finalmente a resolver este caso, es en manos de los jueces. La fiscalía hizo su trabajo, entonces quizás no necesitan sacar a la fiscal, y el trabajo lo van a enfocar por el otro lado, donde, como tú dices, no estamos muy atentos. No nos olvidemos que si no era por el caso Metástasis, nadie hubiera hecho nada con el proceso, con el concurso para los jueces que estaba llevando adelante Wilvan Terán, que era un concurso pero de chiste. Era un concurso que la veeduría internacional, que vino con juristas de alto nivel, dijo que era absolutamente impresentable, que eso no cumplía pero ni los más mínimos estándares internacionales. Estos partidos del acuerdo de la gobernabilidad nunca movieron un dedo por el problema del concurso, nunca hicieron nada por fiscalizar al Consejo de la Judicatura, donde habían creo que 4 vocales que estaban siendo procesados por la justicia hasta por lavado de activos. Era absolutamente alucinante lo que pasaba con ese Consejo de la Judicatura. Solamente había uno que no tenía un proceso judicial encima, había uno que salía desde la cárcel incluso, y no pasaba nada. Ya cuando sale Metástasis y un poco antes incluso, ya cuando el tema era insostenible, ahí sí ya, pero se sabía que ese concurso era tramposo y nadie hizo absolutamente nada. Ese concurso, se frustró ese concurso, pero los planes para hacer uno similar, yo creo que están ahí y están absolutamente intactos. Tal vez van a ser mucho más cuidadosos, etcétera, pero ahí está, ese proyecto está ahí, y por eso lo sacan a Murillo, porque Murillo era el que armaba los líos por lo que pasaba en la Corte, en el Consejo de la Judicatura. Entonces quizá no es necesario
sacar a la fiscal ahora, sino más bien tener un terreno mucho más preparado en la Corte Nacional de Justicia. Veamos a ver qué pasa. Martín, ¿cómo vas? Andrés Ortiz te saluda, qué gusto tenerte nuevamente por acá. Una de las cosas que estábamos diciendo antes de tu comparecencia aquí en la radio era que luego de Metástasis y de la investigación de los celulares, de los flash memory, de las computadoras, eso toma siempre un tiempo, pero te pregunto ya como periodista ya de trayectoria y con experiencia en periodismo de investigación, ¿qué piensas tú que va a pasar? Porque aquí ya caen otros celulares, caen otros laptops, caen otros flash memories, es decir, esto parecería que es recién la punta del ovillo, porque aquí estamos hablando de Metástasis, estamos hablando de purga, y no sabemos qué más puedas derivar. Claro, estos temas demoran porque explotar celulares y computadoras y extraer información pues no es algo sencillo, toma su tiempo, pero ¿tú crees que esto va a quedarse aquí? O sea, con el tema Muentes y compañía, el tema pues se va a ralentizar, ¿o tú la ves a una ministra fiscal con ganas de seguir investigando y seguir revisando lo que puede encontrar a partir de esta investigación penal? A ver, hay que tomar en cuenta que purga es una consecuencia de Metástasis, ¿no es cierto? Entonces, esto podría ser como unas piezas de dominó que van cayendo, ¿no? Entonces, aparece Metástasis y de ahí aparecen los elementos para purga. Entonces, ahora no sabemos de purga si saldrán elementos para el operativo, no sé, volcán sangrante o como se quiera poner al siguiente operativo. No sabemos, ¿verdad? Pero todo hace pensar que dadas las circunstancias y dadas las herramientas que hay, puede ser así. Entonces, si de Metástasis se agarraron teléfonos y sobre todo la colaboración eficaz de Mayra Salazar, ¿no es cierto? Puede ser de que purga abra otras posibilidades como esas, más celulares o alguien que quiera colaborar. ¿Qué tal? Voy a decir, puede ser una tontería lo que digo, pero la voy a lanzar. ¿Qué tal si Pablo Muentes decide colaborar? ¿Ustedes imaginan lo que sería que Pablo Muentes se someta a un proceso de justicia, ¿cómo se llama esto? De colaboración eficaz. Sería una locura, y como digo, el siguiente operativo sería la hecatombe mundial, le podemos poner ese nombre. Entonces, esa posibilidad está siempre abierta. No nos olvidemos que la fiscal cuenta con ayuda internacional. Esas explotaciones de los celulares no hubiera sido posible si no es porque existen equipos de Estados Unidos que están ayudando en este tema. Eso ayuda, indudablemente eso ayuda y permite también pensar que se pueden abrir nuevos casos. Martín, bienvenido a Punto de Orden. Te saluda Paola Casa. ¿Crees que el gobierno está sorprendido de sus aliados como se sorprendió cuando se enteró que las armas soviéticas iban a ser enviadas a Ucrania? A ver, pues la pregunta ahí es, ¿cómo no sabían? Cuando se hizo el pacto de gobernabilidad, era absolutamente sabido cuáles iban a ser los socios. No es que ahorita los están agarrando, los están pillando en la sorpresa, no. O sea, ya más o menos se sabía. Lo de Muentes es viejísimo. Lo de Muentes, yo lo primero que escribí fue en el año 22, me parece, sobre Muentes en diciembre, creo que del 22. Entonces, no hay sorpresas. Claro, lo que pasa es que ahora esto ya está en la opinión pública y ya está posicionado de forma pública. Entonces, la cosa ya es distinta. De todos modos, yo creo que son golpes de credibilidad y de legitimidad a los socios de ese acuerdo. Quedan debilitados. No estoy diciendo que se vaya a romper, no estoy diciendo que el gobierno vaya a rever el acuerdo, no creo, pero sí le hace daño, obviamente que le hace daño. Martín, la preocupación que tiene la ciudadanía es
que este tipo de cosas los hemos visto no solamente en la provincia del Guayas, es decir, hemos visto estos jueces que otorgan medidas cautelares en Yaguachi, en Cumbayá, en Zamora Chinchipe, en Milagro. O sea, esto es algo no solamente de la provincia del Guayas, es un tema nacional. O sea, es gravísimo que el sistema de corrupción está cooptado en toda la función jurisdiccional y en los altos mandos. Recordemos, por favor, que hay ministros de la Corte Nacional de Justicia que están hoy presos. Es decir, hoy se han cogido 5 ministros jueces de la Corte Provincial del Guayas. Hay jueces que están siendo destituidos incluso por la Corte Constitucional, que está mandando investigar por estas acciones de habeas data o a favor de Glass y compañía. Es decir, esto es un tema de estructura, Martín. Es decir, ¿qué propones tú desde una visión holística, como le gusta decir a las personas? Es decir, porque esto ya es un tema tan grave que supera simplemente ya el hecho de felicitar a la fiscal por una investigación puntual o de que caigan X o Y personas. El tema es de estructura, o sea, el tema es preocupante para toda la administración de justicia, un país en donde la administración de justicia está absolutamente corrompida y esclavizada de la clase política y del narcotráfico, es realmente preocupante. Es decir, más allá de todo lo que pasa y nos está sucediendo como sociedad, ¿No crees tú que esto es un tema sensible que debe verse, que el gobierno del presidente Noboa y los sucesivos gobiernos algo tienen que hacer, algo tenemos que hacer como sociedad? Yo sé que tú eres una de las personas que más has denunciado y realmente desde aquí te felicitamos por esa lucha que has mantenido siempre contra estas situaciones criminales, pero más allá del aporte que uno puede hacer desde la academia o desde la prensa libre e independiente, ¿qué crees tú que hace falta en el Ecuador para superar este cáncer que nos está acabando como sociedad? Andrés, yo no tengo la receta, yo no soy político, yo no puedo decir qué, pero esto es un tema que tiene que ver con toda la sociedad, con todo el Estado. O sea, hay un caradurismo en la clase política ecuatoriana tan brutal. Voy a poner simplemente un ejemplo que se me viene en este momento a la cabeza. Pueden haber otros mucho más graves. Cuando se hace este acuerdo de gobernabilidad en la Asamblea, se puso se escogió a Egner Recalde, asambleísta del gobierno, para creo que es el segundo vicepresidente de la Asamblea. El señor Egner Recalde había sido expulsado del partido de la Izquierda Democrática, de donde era, por actos corruptos en su calidad de asambleísta. No pasó nada. No pasó nada, a él no lo sacaron porque el correísmo lo cobijó, ¿no es cierto? Luego del escándalo de Egner Recalde, luego ADN lo pone en sus listas, llega a la Asamblea y se lo elige como uno de los en la directiva de la Asamblea, y a nadie le da como, aunque sean unos chirinchos, ¿no? Digo yo, algo deberían dar, pero ese señor era impresentable, y ahí está. Entonces, claro, aquí estamos hablando de un problema que yo creo que llega ya a niveles sociológicos, de cultura, etcétera. Yo no sé, aquí tiene que haber una decisión de alguien, de un sector, pero en algún momento esto tiene que parar, porque si no, la sociedad va a perder tal confianza en el sistema democrático y republicano que todos queremos que exista, que ya no tendrá sentido. Y eso es muy grave, Andrés. Sí, Martín, porque tú hace un rato algo mencionaste de que en el 2022 empezaste a denunciar y que ya sabías esto, o denunciar a Muentes, pero yo creo que en ese momento era solo corrupción. Ya ahorita estamos hablando de meter el tema del narcotráfico en las instituciones, que eso es muy grave, es muy grave. Bueno, yo que tengo una pregunta. El Partido Social Cristiano ha dicho que todo ciudadano debe responder por sus actos, lo dijo ayer en un comunicado. ¿Diría usted, Martín, que el manejo de las Cortes es el acto de un solo ciudadano? Eso es imposible, Paola. Esa pregunta es muy buena porque eso es absolutamente imposible. O sea, fulano o sultano o mengano decide controlar la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Eso, o sea, es como que yo diga, yo me voy a ir a controlar la Corte Suprema de los Estados Unidos, o sea, algo así, no sé.
es absurdo pensar eso. El Partido Social Cristiano se desmarca. Va a ser muy difícil desmarcarse por todos los antecedentes, pero yo me pregunto, ¿y por qué no lo expulsan al señor Muentes? O le piden que se salga, que se desafilie hasta que pruebe que es inocente. Pero no, le expulsan a una asambleísta por haber votado por el IVA y no le expulsan a alguien por todas las cosas de las que se les está sindicando. El Partido Social Cristiano evidentemente está en un problema muy grande. Ha pensado que salirse, desligarse de él es la fórmula más correcta. Puede ser que le funcione, no sé. A mí me parece muy difícil que logre lavarse las manos de Muentes. Insisto, esto capaz y puede ser hasta contraproducente, porque puede ser que Muentes no le guste mucho la idea y diga, van a ver, ahora sí voy a colaborar con la justicia y voy a soltar un par de cositas, un par de perlas. Pero sí, suena impresentable que se desliguen. Los que lo están defendiendo ahora son los correístas, y no sus colegas con los que llegó a hacer lo que es, porque no hubiera llegado a hacer lo que es, sino es porque tiene el soporte de una estructura partidista y de un liderazgo político que es el de Jaime Nebot. Sin Jaime Nebot, él no llegaba a nada. Yo me pregunto si ahora vive en Mocolí, ¿tiene alguna relación con esta aceptación política que tuvo? Cada uno tiene que pagar por sus culpas en el Ecuador, y yo insisto en esto de que los individuos con nombre y apellido son descubiertos, hay una acción de la fiscal, la justicia tiene que operar, y yo quisiera que las cosas se vean más con ese prisma de independencia absoluta, de ciudadanos honestos que queremos y deseamos no solamente el ideal, sino en la práctica, con una vida diáfana que cada individuo elige realizarla. Y cuando abrimos mucho el campo de las conexiones políticas y demás, como que le hacemos el favor a que todo quede en impunidad, porque empieza el tema los de este lado están en contra de los de acá, pero cuando hicieron los de acá, lo de acá, ahí sí estaba bien esto y demás. Y esa es la historia del Ecuador, buenos y malos y demás. Yo digo, hay delincuentes que son detectados y estos tienen que pagar con la mayor de las penas. Eso sí, me gustaría que hagamos causa común para que no siga progresando esto. Es impresionante, el cinismo lleva a que estos delincuentes, que ya en el pasado lo fueron, de pronto aparecen nuevamente en altas funciones. Tú mismo hacías referencia a cómo una persona que había sido por corrupción dejado de lado de un partido, resulta que es segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Entonces, yo digo, ¿por qué no fijamos las cosas y hacemos y buscamos el castigo para los delincuentes, sea quien fuere? Pero no dispersemos el tema en los enconos de grupos y grupos. Acá somos muy dados a absolver a aquellos que están cerca y, por supuesto, a los que están lejos, caerles con todo. Yo, en cambio, yo desearía tener un país en donde los ciudadanos, cada uno, cumpla con lo que corresponde en todos los ámbitos, y asimismo es el merecedor del castigo por no proceder como corresponde en una sociedad organizada. Sí, Fernando, estoy de acuerdo, pero también tienen que hacerse cargo de las cosas quienes auparon y permitieron todo lo que hace esa persona, ese ser corrupto que tú dices. O sea, y vuelvo a la pregunta, a lo que dijo Paola hace un ratito. Es muy difícil que alguien por sí solo, ante sí y solo, haga todo lo que hacen estos agentes de la corrupción. Entonces, yo creo que quienes están atrás tienen que hacerse cargo también y tienen que ser investigados por la justicia, porque si no, pagan unos y la PUS sigue ahí. Que la justicia haga su papel definitivamente, y esa es la línea de procedimiento y de pensamiento, ¿no? Que la justicia opere. De acuerdo, y que nadie
de que nadie la obstruya, que nadie la controle y es que es tan complicado, ¿no? Si es que los jueces ya están seleccionados en concursos amañados, entonces, ¿a dónde vamos? O sea, esto tiene que llegar a un punto donde las cosas cambien. Martín Pallares, gracias por tu análisis. Un gusto tenerte aquí. Buen día. Muy buen día y gracias a todos. Saludos a todos allá en el panel.